La historia del encuentro de Handercel y Onur Guvenatam, especial de YouTube Magazine. El mundo de las celebridades a veces presencia historias que van más allá de la simple unión de dos nombres, se transforman en un largo viaje tejido por pequeñas coincidencias del destino. El encuentro de Handercel y Onur Guvenatam es precisamente una de esas historias. Comenzando en la sala de espera de un aeropuerto, profundizando entre asientos de avión, extendiéndose por las calles de Londres y encuentros amistosos, esta aventura se ha convertido en uno de los titulares más comentados de los famosos en los últimos días. En este vídeo, explicamos en detalle cómo se conocieron Handercel y Onur Guvenatam, qué sucedió tras bambalinas en su relación y los mensajes que transmitieron durante este proceso. La decisión de Handercel de dar un nuevo paso. En los últimos años, Handercel se ha convertido en uno de los nombres más comentados del mundo de las celebridades, no solo por su actuación y sus proyectos, sino también por su vida privada. Cuando su larga relación con el empresario Hakan Sabank terminó discretamente, se dijo que había comenzado un nuevo capítulo en la vida de Ercel. Esta ruptura la llevó a fijarse nuevas metas, tanto mentales como personales. Según información de su círculo cercano, Handercel quería centrarse en la superación personal durante este periodo. Decidió ir a Londres, específicamente para mejorar su inglés, prepararse mejor para proyectos internacionales y experimentar una cultura diferente. Esta decisión era esencialmente un plan educativo, sin embargo, la sorpresa que le deparaba el destino aún no se había revelado. Plan de Londres y decisión sobre la escuela de idiomas. Durante su estancia en Londres, Handercel alquiló un apartamento y se matriculó en una prestigiosa escuela de idiomas. Su objetivo era claro: escapar de la intensa agenda de rodaje, relajar su mente y superarse. Londres no era solo una ciudad para ella, sino también un símbolo de un nuevo comienzo. Durante este periodo, se decía que Ercel no tenía expectativas románticas e incluso quería dejar su vida privada en suspenso por un tiempo. Pero ahí es donde entra en juego uno de los chismes favoritos del mundo: los encuentros inesperados. La casualidad del aeropuerto. Todo comenzó el día que Handercel llegó al aeropuerto para viajar a Londres. Mientras ella pasaba tiempo en la sala VIP, Onur Guvenatam, propietario de OGM Pictures y reconocido productor, también se preparaba para su viaje a Londres con su equipo. Guvenatam y su equipo viajaban para asistir a la feria Content London, que se celebraría del 2 al 4 de diciembre. Dos propósitos diferentes, dos vidas separadas, se cruzaron en el mismo lugar. Lo que inicialmente parecía un encuentro común y corriente fue en realidad el comienzo de una historia que daría mucho de qué hablar más tarde. Gracias a conocidos mutuos y conexiones en la industria, la conversación comenzó rápidamente. La conversación que comenzó en el avión. El encuentro entre Handercel y Onur Guvenatam no se limitó a un breve saludo en el aeropuerto. Ambos abordaron el mismo avión y continuaron su conversación durante el vuelo. Hablaron sobre el mundo del cine y la televisión, proyectos internacionales y sus planes para Londres, sin darse cuenta de lo rápido que había pasado el tiempo. Esta conversación brindó un ambiente sincero y natural para que ambas partes se conocieran. No hubo presión sensacionalista ni expectativas. Simplemente, se trataba de dos personas comunicándose a través de intereses compartidos. Reencuentro en Londres. La historia no terminó ahí después del viaje en avión. Onur Guvenatam y su equipo tuvieron una cena previamente planeada. Esta cena fue organizada con un grupo de amigos. Casualmente, Handercel también asistió. Esta cena en Londres les permitió conocerse mejor. Las conversaciones informales e íntimas fortalecieron su comunicación. Encuentros continuos. Se supo que Handercel y Onur Guvenatam continuaron reuniéndose después de esa noche. Sin embargo, estos encuentros no fueron el inicio rápido y ambicioso de una relación como se rumoreaba. Por el contrario, ambas partes se mostraron cautelosas y enfatizaron que estaban en la fase de conocerse. Durante este proceso, no se compartieron fotos románticas ni se hicieron grandes anuncios. Lo único que se comentaba en las columnas de chismes era un acercamiento muy reciente. Rumores de amor que llegan a la prensa rosa. No tardaron en mencionarse los nombres juntos. El detalle de Londres y su encuentro en el aeropuerto, en particular, despertaron gran curiosidad en el mundo del chisme. La pregunta: ¿ha comenzado Handercel un nuevo romance?, dominó los titulares. En respuesta a estos rumores, todas las miradas se centraron en Handercel. Su primera declaración era muy esperada.
Primera declaración de Hande Erçel. Cuando Hande Erçel llegó a Estambul para la grabación de un anuncio, respondió a las preguntas de los periodistas en el aeropuerto. Cuando le preguntaron sobre los rumores de romance con Onur Guvenatam, su respuesta fue muy clara: es muy reciente. Esta breve pero impactante declaración lo resumió todo. No hubo una definición definitiva de relación ni una negación. Simplemente dos adultos en proceso de conocerse. El mensaje: nos conocemos. El punto más llamativo de las declaraciones de Erçel fue el énfasis en la fase de conocerse. Esta frase, frecuentemente utilizada en el mundo de los chismes sobre famosos, en realidad contiene un mensaje muy claro. Hande Erçel declaró indirectamente que no se precipita en este proceso y prefiere mantener su vida privada alejada del ojo público. Opinión de Onur Guvenatam. Aún no ha habido ninguna declaración oficial por parte de Onur Guvenatam. Sin embargo, según información filtrada de su círculo cercano, Guvenatam también prefiere vivir este proceso con calma y control. Es sabido que Guvenatam, quien tiene una sólida trayectoria en el mundo empresarial y de la producción, desea mantener su vida privada alejada de la prensa sensacionalista. ¿Por qué no hay una relación definida? La falta de una definición clara en la relación de pareja se interpreta, de hecho, como un reflejo de las relaciones modernas. Es un proceso que avanza sin prisas, sin discutir expectativas mutuas y dejándolo al azar. La influencia de Londres. Londres no es solo una ciudad en esta historia, también es un catalizador. Una cultura diferente, un ritmo más tranquilo y un entorno más privado han permitido que la comunicación entre Hande Erçel y Onur Guvenatam se vuelva más natural. La curiosidad del mundo del chisme. Por supuesto, el mundo del chisme sigue de cerca esta historia. Si se les verá juntos y qué rumbo tomará su relación ya es tema de curiosidad. Silencio en redes sociales. Otro detalle llamativo son las redes sociales. Ni Hande Erçel ni Onur Guvenatam han publicado nada sobre este proceso. Este silencio, según algunos, es una decisión consciente. Resumen de la aventura de su encuentro. En resumen, esta historia trata sobre una actriz que se fija nuevas metas tras una ruptura, un productor que se dirige a una feria internacional y una conversación amistosa que comienza en el aeropuerto. No hay grandes ambiciones ni comienzos ostentosos. Solo dos personas unidas por casualidad. ¿Qué nos depara el futuro? Con el tiempo se sabrá si la relación entre Hande Erçel y Onur Guvenatam se convertirá en una relación. Por ahora, lo único seguro es que se trata de un acercamiento muy reciente y un comienzo intrigante. En el mundo de los chismes sobre famosos, algunas historias comienzan discretamente, pero se comentan durante mucho tiempo. La relación entre Hande Erçel y Onur Guvenatam es precisamente una de ellas. Todos estaremos atentos para ver a dónde nos lleva este viaje, que comenzó en el aeropuerto. ¿Crees que este encuentro se convertirá en un amor duradero o se quedará en una simple coincidencia? No olvides compartir tus opiniones con nosotros en los comentarios.